Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga el día de hoy, me lo llene de mucha paz el Señor, que hoy la presencia del Espíritu Santo nos ilumine y nos llene de la gracia que Él tiene a través de nuestra Madre María, nos llene de su amor precioso. Invocamos la Santísima Trinidad. Acuérdate que cuando tú la invocas, el lugar donde tú te encuentres y ese momento se vuelve sagrado y santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, ese momento es algo sublime. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo hermoso, Padre Santo precioso, decirte papá, qué hermoso. Venimos ante tu presencia a que nos llenes de tu gracia hermosa, nos llenes de tu amor precioso, para que podamos cada vez exaltar tu nombre, reconocernos como esos hijos amados tuyos y poder llevar a muchos hermanos tu presencia también. Ese es el regalo más lindo que nos diste a través de nuestro Jesús de Nazaret. Conocerte a ti en vivo y en directo. Y ahora somos y anhelamos ser esos mensajeros tuyos para llevar tu nombre y recordar esa pasión y muerte de mi Señor Jesucristo, que nos abrió el camino para estar en ti. Gracias, Papito Dios del cielo, por el sufrimiento de mi Jesús de Nazaret, que no fue en vano, y el sufrimiento de mi Madre María, que tampoco lo fue. Gracias por tu amor y misericordia, y haz que la palabra que vamos a estudiar hoy sea muy viva en nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, Moniquita, amén. ¿Qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, hoy nos vamos para el Evangelio de San Lucas, vamos al capítulo 1, versículos 26 al 38. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo». Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios nada es imposible». Entonces María dijo: «Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho». Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por este pasaje bíblico del día de hoy. Recordar el poder que tiene mi Padre Dios, la humildad de mi Padre Dios, la sencillez de mi Padre Dios, y haber escogido a mi Madre María para ser madre de su Redentor, de su Hijo predilecto. La creó desde el principio, prácticamente la tenía en su corazón, en su mente, para crear a ese ser tan perfecto, tan bello como mi Madre María. Bien, es la flor de su jardín celestial, la flor de su preciosa jardín hermoso de almas. Y es tan bello el hecho de que ella es la llena de gracia,
como le dijo el arcángel. Y quiero tomar ese pedazo, porque esa partecita del Evangelio, porque me llamó tanto la atención cuando Pablo le pide a Jesús, por favor, quítame esta, eh, como esta púa que tengo en mi vida, tengo como este punzón en mí, quítamelo por favor, porque hay algo que me molesta. No sabemos qué pudo haber sido. Muchos dicen que tal vez sería una situación en un pie, pero no sabemos qué pudo haber tenido. Pero pudo haber sido espiritual o físico. Pero le dijo, por favor, quítame ¿cuál es la palabra? Espina. No, esta espina, bueno, se me olvidó el concepto que también se emplea en la palabra. Y es bien Aguijón. aguijón. Es diferente, sí, porque el aguijón es de Sí, una... es aguijón. El aguijón. Quítame este aguijón. Imagínate el dolor tan tremendo de un aguijón. Entonces le dijo, te basta mi gracia. Y en algún momento que estábamos en oración aquí en la comunidad, yo sentí, y espero que sea por inspiración de Dios, que cuando le dijo, te basta mi gracia, te basta mi mamá. Para mí, que soy mariano, te basta mi mamá. Y me siento tan dichoso el saber que, a pesar de que uno tenga tanto pecado, como uno lo tiene todos los días, uno comete pecado. Es bien particular cómo nos da la posibilidad nuestro Padre Dios de que a través de nuestra Madre María podamos contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Padre Dios, porque Él, en condición de madre, porque mi papá Dios es Padre y Madre, se hace madre en mi Madre María, para mostrar su gracia, su presencia viva, porque gracia es presencia de Dios, o sea, en otras palabras, Shekinah. Por eso muchos me preguntan, ¿pero qué significa la palabra Shekinah? Pues Shekinah significa presencia de Dios. Y presencia es gracia. Y por tanto mi Madre María es la llena de la presencia de Dios, porque mi papá Dios se manifiesta en condición de madre a través de mi Madre María. Y si es así, y sé que es así, yo me siento dichoso de saber que, a pesar de la dificultad que pueda tener, Dios se manifiesta en plenitud a través de esa dificultad. Porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Porque yo estoy en Cristo Jesús, y al estar en Cristo Jesús estoy en mi Padre Dios, en el Espíritu Santo y en mi Madre María. ¡Qué bendición! Llena eres de gracia, le dijo el arcángel. Por tanto, hoy, día precioso de mi Madre María, porque estamos exaltando el nombre de mi Madre, y a través de mi Madre el nombre de mi Padre Dios en condición de mamá, así lo entiendo, pidámosle que nos regale de su gracia. Y en las manifestaciones y las presencias que ya se ha tenido en muchos sitios, ella ha dicho, pídanme la gracia y yo se las daré a manos llenas. Y yo quiero pedirla. No sé tú, pero yo sí la quiero pedir. Quiero pedir esa gracia de mi Madre, entender cada vez más el misterio de la presencia de mi Madre en mi vida, entenderlo y amarla. Y al amarla a ella, amar a mi Jesús y amar a mi Padre Dios en condición de madre, que me parece tan hermoso ese misterio. Moniquita, muchas cosas para analizar en este pasaje hermoso. Sí, es un pasaje muy bonito, es un pasaje que pues precisamente para muchos será de inspiración, para otros será de crítica, bueno, etcétera. Hay muchas cosas, porque pues nosotros también sabemos todo lo que, o sea, personas de diferentes denominaciones religiosas dicen frente a este pasaje, pero hay una cuestión que a mí sí me llama la atención y tiene que ver con ese María cuando dice, yo soy la esclava del Señor, yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo, como me has dicho. Porque a mí me llama la atención de este pasaje, a diferencia de Rafa. Complementario, diría yo. Sí, o sea, a los dos nos llega, es según la experiencia que cada uno ha tenido. Rafa ya comenta su experiencia, yo tengo mi experiencia cuando yo conozco al Señor, cuando yo empiezo a caminar en el Señor. Yo decía, bueno, pero antes de eso yo estaba en ese proceso de rezar el rosario,
pero no rezar el rosario. Yo realmente reflexionaba en el rosario, reflexionaba porque la palabra en Mateo 6 nos habla de que tenemos que no hacer vanas repeticiones, eso me quedaba en mi cabeza. Y fuera de eso me decía que debíamos pensar realmente lo que estábamos diciendo. Entonces, yo venía en un proceso de rezar el rosario, no solamente a rezarlo, sino que eran días que yo acompañaba con ayuno, así como lo dice la Santísima Virgen de los miércoles y los viernes, pero yo pues hacía ayuno lunes, miércoles y viernes y hacía mi rosario. Lo particular fue como yo, o sea, el Señor me permitió ver como esas escenas hermosas que se vivencian en el rosario cuando tú lo oras realmente, cuando tú lo haces meditado, pensado, o sea, reflexionando cada palabra que tú dices de Dios te salve, Dios te salve María. Y entonces es como ir a la escena de que estaba en su casa, de que aparecía el ángel, de la forma como lo saludaba y fue tan nítido esos momentos que se dicen en el rosario que yo decía, wow, tremendo, eso es algo espectacular, ver esa pureza, ver esa inocencia de la Santísima Virgen. Ella vivía sola pues porque ya sus padres ya no vivían, pero pero ella estaba allí en esa pureza, en esa ternura, en esa tranquilidad, en esa dulzura, en esa gracia, en esa inocencia. O sea, era una visión muy hermosa de una joven, porque era muy jovencita. A los 13 años ellos ya, si estaban solteras, si estaban huérfanas, tenían que buscar esposo y los tutores de ella o el tutor de ella básicamente es quien se encarga de ese encuentro y encontrar esa persona que va a ser su esposo. Ya es una bebé, digo yo, porque ahorita uno ve una jovencita de 13 años, pues así como las hay muy desarrolladas, así también hay unas que son muy tiernas, muy hermosas, muy llenas de gracia. Y, y yo veía esas visiones, o sea, yo veía esos cuadros que habla el rosario cuando tú lo haces realmente pensando en lo que estás diciendo. Y, y yo decía, bueno, y como había tenido ese encuentro con mi Señor, yo decía, eh, pero, o sea, ¿qué pasa con la Santísima Virgen? Porque ahí en ese momento donde uno ya como que se empieza a enamorar de Jesús, porque ya empieza a conocer otra situación y la Santísima, el Señor me permite tener otra visión con la Santísima Virgen y me permite entender cuando ella llega a mi vida, cuando ella se acerca a mí, en esa pureza toda hermosa y me dice, yo soy la siempre esclava del Señor. Cuando ella me dice eso, me permite entender que como es la esclava, ella va a hacer lo que el Señor diga, porque ahí lo dice, que Dios haga conmigo como me has dicho. Y ella me dijo, yo hago lo que el Padre me dice. Yo voy a donde el Padre me dice. Yo acompaño a quien el Padre me dice. En pocas palabras, la Santísima Virgen se acerca a nosotros en la medida de que es una mujer obediente, que se acerca a donde Dios dice. Pero todo ¿por qué? Porque es según lo que tú vivencias de tus oraciones. O sea, la Santísima Virgen no se acerca así nomás que porque sí a las personas, porque están rezando demasiado. No, es cuando tú realmente logras esa conexión en la oración. Dios permite que la Santísima Virgen llegue a tu vida para que te acerques a su Hijo. Porque una de las cosas claras que me dice en esa visión, me dice, como te he traído a los pies de Jesús, de mi Hijo,
ella lo dijo así, de mi hijo, no te alejes de él, no te alejes de sus pies, o sea, mantente a los pies de Jesús. Y cuando dice mantente a los pies de Jesús, para mí quedó muy en el corazón, es mantente como María, la que le escuchaba, a diferencia de Marta, que andaba en sus afanes, o cuando uno debía estar a los pies de la cruz del Señor para que el Señor de verdad con su gran misericordia nos perdone nuestros pecados. Entonces son experiencias bien diferentes, yo digo con Rafa. Complementarias, ¿sí? Diría yo. Y diferentes y complementarias, donde se ve la gracia del Señor, la intercesión, porque ya uno ya se da cuenta, o sea, en ese caminar yo entendí, o sea, en ese momento entiendo cómo ella me acompañó, ¿sí? En ese caminar, acercarme al Señor, en perdonar, en hacer muchas cosas para poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es preciosa la presencia y las experiencias que tenemos de nuestra Madre María son bien diferentes, porque ella se manifiesta de manera diferente y complementarias, diría yo, en la forma en que ella se manifiesta de muchas maneras. Yo a veces me pregunto por qué he tenido como unas visiones o revelaciones de ella tan particulares, ¿sí? Mi vida a nivel mariano cambia a partir de la Cuaresma del 2020. Después de casi prácticamente terminando el seminario que hicimos el año pasado. Y porque antes yo no entendía cosas, yo entendía cosas, pero no las vivía. Es que una cosa puede uno entender y otra cosa es vivirlas. Desde la razón. Sí, o sea, yo desde la razón no predicaba constantemente sobre el papel de mi madre María. Por ejemplo, me causa dificultad decirle María, no, pero qué dificultad, no, o sea, y cuando alguien le dice María, a mí me incomoda porque es mi mamá, lo que es mi mamá. Entonces, de eso siempre lo he predicado no siempre, sino que cuando hemos estado de misión, pues me he explayado de pronto hablando de mi madre María de esa manera. Pero a partir del año pasado, de esa Cuaresma, mi vida cambia a nivel mariano. Y es tan precioso porque a mí se me escoge. Como tú dices, la experiencia que uno tiene es tan particular. ¿Por qué me escogen a mí si yo no soy digno? Sí, o sea, yo no soy digno, ¿no? de que se me escoja para ello. Pero bien, en un momento determinado fue tan hermoso, pero tan hermoso porque yo estaba durmiendo y alguien dijo, Rafael, ¿sí? Yo sé que te ha pasado eso, como que alguien te llama. ¿A ti no te ha pasado eso? Mónica, sí, como que alguien te llama. Eso le pasó. Y no solamente durmiendo. No solamente durmiendo, es verdad. Eliseo, creo que a Elías, Eliseo, me parece que le pasó. Bueno, a uno de ellos dijo, Samuel. ¿Sería? Bueno, creo que sí. Bueno, a uno de ellos, pues, les dejamos la tarea y nos ayudan, por favor. Entonces dijo Señor, le dijo a Elías, sí creo que fue Eliseo, le dijo a Elías, sí, le dijo, alguien me llama. Dijo, pues, duérmete. Y le dijo 3 veces, volvieron a llamarlo Eliseo, le dijeron, lo llamaron con el nombre y él se fue donde el profeta Elías. Sé que es el profeta Elías. ¿Sí? Y él le dijo, pues, dile, aquí, ¿cómo es? Deme aquí, envíame a mí. No, habla que tu siervo escucha. Así le dijo, habla que tu siervo escucha. Tan precioso. Entonces es igual, en ese momento yo sentí que me dijeron Rafael y automáticamente fue como si tuviera un resorte. Mira, nunca me había pasado eso. Y me arrodillé y le dije, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y en ese momento sentí que mi Madre María me llamaba a su caballero. A mí me da vergüenza. De verdad, soy indigno de que me llame su caballero. Porque tal vez no soy tan devoto como a muchos que los veo tan devotos. Sí, o sea, me pongo a mirar a otros devotos de mi Madre María y digo, Dios mío, ¿a mí cuánto me falta? Y me sigue dando y dando y dando cosas lindas. Y digo, pero es que a mí me falta, ¿por qué me escoges a mí? Me escoge porque tal vez soy el más burrito de todos. ¿Sí? Me escoge porque tal vez soy el más pecador posiblemente. Pero si a mí me escoge, también a ti te escoge.
¿sí? Te escoge para que sienta y experimentes esa presencia. Hay muchos que sienten el dolor a rosas, yo no la siento. Quisieras experimentar el dolor de rosas, tal vez por lo pecador que soy, no sé, ¿sí? O no tengo esas visiones o esas alocuciones como muchos tal vez la tienen, ¿sí? Yo en eso soy muy, muy prudente en las alocuciones de mi Madre María. Pero cada experiencia es muy linda, Moni. La experiencia que tú me cuentas me gusta mucho. Es tan linda porque uno dice, sí, ella está con nosotros. O sea, en mi caso yo hablo de ella todo el tiempo y quiero hablar cada vez más de ella porque me estoy enamorando cada vez más de mi Madre María. Y es hermoso, he visto unas conversiones y unas transformaciones impresionantes cuando uno siente el amor de mi madre. Pero a veces somos demasiado, desafortunadamente, demasiado religiosos y no vemos a mi Jesús a través de mi Madre María. Y eso es algo que es muy delicado. Y recordamos el día en que estuvimos en México, ¿verdad, Moni? Uno de los sitios que cuando fuimos a visitar a mi madre allá en la catedral. ¿Catedral? Basílica. En la basílica, en la basílica. Fue un 13 de febrero porque el 12 es imposible, pues. De diciembre. 12 de diciembre, no, eso es imposible llegar a la basílica. Entonces fuimos el 13, fuimos a Tequisquiapan el 12, no tan bonito ese Tequisquiapan, si no íbamos a conocer los divinos de Tequisquiapan. Es muy lindo. Muy lindo. Y entonces fuimos el 13 y yo creo que fue preciso que nosotros fuéramos, ¿no? Qué homilía tan hermosa el sacerdote dijo, si ustedes no ven, lo dijo así con tanta vehemencia, si ustedes no ven a mi Jesús de Nazaret a través de mi Madre María, son unos religiosos. Y están haciendo mal y están idolatrando a mi Madre María. Dice... Y dijo, fue muy precioso, ¿no es cierto? Y lo dijo, pero con una fortaleza del Padre, fue muy bello, ¿no? Sí, el padre decía que era importante lo que dice la palabra, por ejemplo, en las bodas de Caná, hagan lo que mi hijo les dice. O sea, el padre estaba llevando a que realmente no entremos en adoración con la Virgen, porque así no es, sino que a través de ella podamos llegar realmente a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un mensaje muy hermoso y que de verdad, o sea, la Santísima Virgen nos tiene que llevar a la adoración real a Jesús, no a ella. Eso es claro y la iglesia está muy, muy consciente de eso. No se puede hacer adoración a la Santísima Virgen y muchísimas veces realmente se está haciendo adoración a la Santísima Virgen y esto es motivo de desviación de muchas cosas, porque la Santísima Virgen siempre nos va a llevar a su Hijo. En las bodas de Caná quedó muy claro, hagan lo que mi hijo les dice, hagan lo que mi hijo me dice. No dice, venga, síganme a mí y vamos a hacer esto, no. Ella dice, hagan lo que mi hijo les dice. O sea, ella reconoce el poder, la grandeza y la magnificencia que Dios puso en nuestro Señor Jesucristo, porque sea como sea, es su hijo. Y ahí en este pasaje bíblico lo dice claramente. Es Dios del Altísimo, porque en este caso sería su esposo, el Espíritu Santo. Entonces, su hijo es el Hijo del Altísimo y por eso es tan importante que nosotros no nos desviemos, que de verdad nosotros entendamos que es nuestro Señor Jesucristo aquel el que nos da el camino. O sea, ella fue como un canal de bendición para la humanidad, permitiendo que el Hijo de Dios llegara a la tierra y que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros sí vamos a tener ese poder llegar a la salvación, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este pasaje lo está hablando claramente, porque ella dice, yo no conozco hombre ni nadie, dice, y es el Espíritu Santo el que va a venir sobre ti. Y eso hace que ella fuera esa tan favorecida, esa mujer tan espectacular, llena de gracia, o sea, de pureza, de inocencia y del amor hacia Dios, que hace que ella pueda encarnar a la palabra de Dios en su vientre. O sea, es impresionante esto de que, o sea, yo me imagino que era una niña enamoradísima de la grandeza de Dios. O sea, realmente ella vivió el amor que se debería haber vivido por el Señor en un ser humano. Y que nos invita a que nosotros nos enamoremos realmente, que tengamos verdadero amor
por Dios, para que nosotros también en nosotros se pueda encarnar esa palabra de Dios, o sea, pueda venir a nuestra vida esa palabra de Dios, porque eso es lo que el Señor quiere, y a través de la Santísima Virgen muestra ese mensaje, o sea, cuánto de enamorado estás de Dios para que tú puedas encarnar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa vida, esa palabra que tú leas todos los días se vaya haciendo parte de ti y la encarnes y vivas esa palabra. La Santísima Virgen logra enamorarse de ese Padre Dios, tan enamorada que fue la escogida. O sea, es como mostrarnos esa hermosa historia de amor de Dios con esta preciosa niña, esta preciosa pureza, gracia, que fue tan enamorada de Dios que fue la preferida, fue la escogida, ella fue la que debía llevar a su hijo. O sea, qué hermoso, es como esa historia de amor preciosa que da a la vida el ser más hermoso, que nos dio la posibilidad de una salvación, y que es necesario que nosotros podamos entender esto y que nosotros de verdad busquemos esa pureza, esa gracia, esa inocencia, así como la tuvo la Santísima Virgen, y que nosotros en estos tiempos encarnemos al Hijo de Dios, encarnemos la palabra de Dios, porque eso es encarnar la palabra de Dios, y que en nosotros también viva nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Saber si yo adoro o venero a mi Madre María. Mira, yo no soy teólogo, soy filósofo ni filósofo, perdón, soy psicólogo. Bueno, a veces como que me las doy de filósofo, pero no lo soy. Pero soy psicólogo, y más que psicólogo soy ese hijo amado de Papá Dios, y lo único que sé es que quiero amar a mi madre, es mi mamá. Los conceptos de por sí a mí causan a veces dificultad, pero yo solamente quiero amarla. Alguien me preguntó, Rafa, ¿se venera o se adora? Pues teológicamente se venera, sí, pero yo no caigo en esa discusión de teología, pero yo lo único que digo es que la amo. Y si en el amor, yo no sé si adoro, venero, idolatro, yo no sé qué será, pero amo. Y lo cierto es que mi mamá me lleva a mi Jesús. Y mi Jesús dice algo muy hermoso. Si ustedes le pidieran a mi madre llevarlos a que me besen las llagas, ustedes lo experimentarán. Mi Madre María nos lleva a conocer a mi Jesús de una manera diferente. Yo quiero que te enamores de mi Madre María si estás interesado o interesada. Ve allí a Radioteatro María Valtorta en YouTube y escucha los 46 primeros capítulos, y te enamorarás y verás y conocerás el corazón de mi Madre María. Lo conocerás en plenitud y te enamorarás de ella. ¿Quieres enamorarte y conocerla? Ve allí a Radioteatro. O si no, con gusto, ya te he dicho que me escribas a mi correo electrónico, que aquí aparece, en mi correo electrónico, y con todo cariño te regalo el libro de María Valtorta. Son muchísimos, son como 3.000 o 4.000 páginas, imagínense. Más, yo creo que más. Entonces son muchas páginas, muchas, pero súper hermoso. Dios me los bendiga y tengan un día lleno de la gracia de mi y del amor de Dios. Que tengan un condición de madre a través de mi Madre María, que es precioso. Es algo que pídele al Señor para que te lo revele. O si no, también que veas esa gran historia de amor y que tú hagas parte de esa gran historia de amor. O sea, mejor dicho, haz una novela, como dijo mi esposa linda, una novela, el conociendo al amor de mi madre, el amor de mi padre, el amor de mi Jesús y el amor del Espíritu Santo. Eso es una bendición. Dios me lo bendiga. Que tengan un excelente día. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de... Bye.